estar con ustedes en este momento. Yo soy el pastor Alfredo Alegría. Gracias porque nos deja entrar hasta la comodidad de su hogar. En este momento quisiera compartir con usted un tema profético. Sabemos que el día de hoy es 13 de marzo del año 2013 y un suceso profético ha ocurrido en nuestros días. Es la elección del nuevo Papa de la Iglesia Católica. Pues desde hacía tiempo, ya a finales del mes de febrero, el cónclave de más de 100 sacerdotes cardenales estaban reunidos en el Vaticano para ver si se podía elegir un nuevo líder después de la renuncia de Benedicto XVI. Lo que nosotros tenemos son simplemente pasos proféticos que tenían que darse, principalmente en estos tiempos que nos ha tocado vivir. Sabemos nosotros que la Iglesia Católica juega un papel determinante en lo que son los últimos días. Quizás algunas personas se podrán ofender por los puntos de vista que podrían ser expresados, sin embargo, tenemos que hablarlos porque creemos que es de suma importancia que nosotros comentemos esto. Recuerde que la elección del Papa fue hecha el día 13 de marzo, el tercer mes del año 2013, y a las 3 de la tarde y 13 minutos fue prácticamente dado a conocer, hora del este de los Estados Unidos, la existencia de un nuevo Papa dentro de la Iglesia Católica. El nombre del sacerdote de origen italiano, pero de nacionalidad argentina, es Jorge Mario Bergoglio, de 76 años de edad, el Papa que está precediendo a Benedicto XVI, quien renunció anteriormente. Fue noticia, fue una bomba a nivel mundial. Este es un Papa que nace en 1936 y viene a ser el Papa número 266 de la larga lista de papas desde que el Imperio Romano inventó este oficio del papado. Pero bien, si nosotros hablamos acerca de Jorge Mario Bergoglio, el cardenal, él también fue uno de los cardenales que estuvieron también en el grupo de cardenales papables, y él recibió anteriormente 40 votos de los 77 que él necesitaba para poder ser entonces coronado como papa. Egresó del seminario jesuita, así que hoy la Iglesia Católica tiene un Papa jesuita. ¿Qué significa esto? Significa que se ha hablado mucho también acerca del control de los jesuitas dentro del Vaticano, y sabemos también la forma en que los jesuitas vinieron actuando desde el momento en que Ignacio de Loyola los establece. Son el brazo fuerte y guerrero del Vaticano, como también son los que manejan o han establecido muchas sociedades secretas incluso dentro del Vaticano. Se rumora y se cree, y hay suficientes evidencias para creer que los puestos papales están siendo gobernados por elementos que se encuentran detrás de ellos, diciéndoles como marionetas qué cosa es lo que ellos tienen que hacer. Pero bien, vamos a hablar un poco acerca de lo que significa esto. En la Biblia hay un versículo que yo quiero compartírtelo. Es un versículo que ha permanecido oscuro durante décadas, que ninguno de los hombres más famosos en la interpretación profética, es decir, los escatólogos, se habían atrevido a hablar tanto acerca de esto. Se encuentra, por ejemplo, si tú abres tu Biblia, en el capítulo 17, cuando habla acerca de la condenación de la gran ramera, en la visión que el ángel de la revelación le está dando a Juan, le dice en el versículo 17, la bestia que era y no es también el octavo, y es de entre los 7 y va a la perdición. Este ha sido un versículo totalmente oscuro, un versículo que no ha sido tocado. En ninguno de los libros que se han escrito anteriormente a esta fecha se ha planteado qué es lo que significa exactamente la bestia que era y no es de entre los 7 y es también el octavo, y va a la perdición, y es necesario que dure breve tiempo.
Cuando nosotros estudiamos profecía, sabemos que hay muchas cosas controversiales, que la profecía normalmente tiene dos cumplimientos o dos interpretaciones, una histórica y una contemporánea. La interpretación histórica se la dio el ángel y le dijo: son 7 reyes, 5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Es decir, esta profecía tenía una aplicación para los días del apóstol Juan. Juan tenía aproximadamente 95 años cuando él recibe esta revelación de parte del ángel de la revelación. Y ahora, después de todo esto, sabemos que la Roma imperial se encontraba gobernando una gran porción del globo terráqueo, principalmente en el antiguo mundo, que es Europa, parte del Medio Oriente y parte de la norte de África. Y es ahí donde el Imperio Romano gobernaba. Las tropas imperiales romanas habían intervenido en numerosos países y los habían sometido a espada y sangre. Pero bien, lo que estoy tratando de enfocarte ahora es lo que sucede en el Vaticano. El Vaticano ha tenido 266 papas hasta el día de hoy. ¿Qué significa esto? Esto significa, y para muchas personas dirán, bueno, esto no tiene nada que ver ese versículo con el Vaticano, pero aparentemente no. Sin embargo, sí tiene que ver. ¿Por qué? Porque a partir de 1929, por el Tratado de Letrán, firmado en el Vaticano y en la Italia de Benito Mussolini, el Vaticano fue reconocido por primera vez como un Estado soberano dentro del país italiano. A partir de entonces, los dirigentes de la Iglesia Católica se pueden contar con los dedos de las dos manos. ¿Qué estoy diciendo con esto? Estoy diciendo que para el tiempo en que el Vaticano fue reconocido como nación, en 1929, el Papa gobernante era Benedicto XV, seguido después por el Papa Pío XI y también por el Papa Pío XII, por Juan XXIII, seguido también por Pablo VI, luego aparece Juan Pablo I y luego Juan Pablo II, Benedicto XVI, que ha sido un papa contemporáneo en nuestros años, como también lo fue Juan Pablo II. Y el día de hoy, pues tenemos al nuevo papa. Y este señor argentino, conocido ahora como el Papa Francisco o el Papa Francis, es el nuevo líder de la Iglesia Católica. Ahora, volvamos ahora a lo que anteriormente les hablé acerca de Apocalipsis. Y en esta Biblia electrónica, de la cual me voy a valer, voy a leerle algunos versículos. Así que viendo ahora que el octavo Papa, desde que el Vaticano es reconocido como nación, ha surgido, nos parece a nosotros que esto es sumamente profético. Fuera de todo esto, existen también las profecías del mencionado San Malaquías, que nosotros diríamos de Malaquías, el sacerdote, que habló también acerca de el último Papa que surgiría o que seguiría a Benedicto XVI. Entonces, si Malaquías está en lo correcto, y si la aplicación que nosotros estamos dándole a Apocalipsis capítulo 17 está en lo correcto, estamos entonces en los tiempos que no se manifestará otro papa más. Ahora, me parece a mí bastante remarcable que por primera vez en la historia del papado, un papa latinoamericano haya resultado electo. Pero también me parece bastante remarcable también el considerar y hablar que en nuestros tiempos, nunca antes en la historia de los Estados Unidos, en los más de 200 años de existencia de esta nación desde el año 1776, un presidente negro se sentara en la silla presidencial y en la Casa Blanca de los Estados Unidos. Entonces tenemos que están sucediendo cosas raras en el mundo de la política y en el mundo de la religión. ¿Qué cosa es lo que nosotros estamos viendo ahora? Bueno, pues estamos viendo que sucesos políticos y religiosos que son muy curiosos no los podemos pasar por alto. Ahora, te voy a leer algo que está escrito en Apocalipsis en el capítulo 13. El apóstol Juan estaba parado sobre la arena del mar cuando él vio este fenómeno que surgió del mar. Y él dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia
que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y en sus 10 cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies como de oso, y su boca como de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Versículo 13, vio una de sus cabezas heridas como de muerte, y de esto se ha especulado mucho, se han hecho películas, en donde se considera que quien fue herido de muerte fue el anticristo hombre, pero no el anticristo sistema. Note que dije anticristo sistema, y la razón por la cual yo hablo del anticristo sistema es porque Dios llama a los sistemas políticos imperiales que han surgido dominando naciones y los ha llamado bestias. Si no, vámonos rápidamente a la imagen o a la visión que tuvo Daniel en sueños mientras él en su cama dormía, y Dios le muestra una revelación, y Daniel dice: los 4 vientos del gran mar combatían, y vi subir del mar 4 grandes bestias diferentes la una de la otra. Ahora yo le pregunto a usted, ¿qué fue lo que vio Daniel? ¿Vio subir 4 hombres o vio subir 4 imperios, 4 organizaciones complejas imperiales que dominaron el mundo? Lógicamente, si nosotros conocemos acerca de la Biblia y somos sinceros con nosotros mismos, tendríamos que decir, realmente lo que Juan vio fueron 4 imperios. Entonces Dios llama a los imperios bestias. Es lo mismo que vio ahora aquí en Apocalipsis, en el capítulo 13, el apóstol Juan, cuando él dice que se para sobre la arena del mar, y vi subir también a una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Traía los 10 cuernos de Daniel capítulo 7, versículo 10. Pero en Daniel capítulo 7, versículo 10, las 7 cabezas no aparecen. Ahora, en esta visión aparecen las 7 cabezas, y sobre las 7 cabezas los 10 cuernos. Las cabezas son más importantes que los cuernos, lógicamente. Ahora, a partir del versículo 8 se habla de una segunda bestia. La primera bestia surge de las naciones. La segunda bestia no surge de las naciones. Si nosotros observamos bien en el versículo 11, después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y él dice, vi subir a esa bestia de la tierra, es decir, no subía del mar. El mar representa multitudes. Isaías 17:12 te habla que hay multitud de muchos pueblos que harán estruendo como el bramido del mar, lo cual hace una relación y un paralelo entre las naciones con las multitudes. Entonces, este no surge de las naciones, por lo tanto no había agua, no surge de las multitudes, pero surge de la tierra. ¿Qué significa esto? Bueno, evidentemente nosotros tenemos aquí un fenómeno religioso. Este fenómeno religioso es un fenómeno que Juan estaba viendo, y lo curioso de esto es que esta bestia surge de la tierra, de lo terreno. No es de un pueblo que lo elige, sino de una élite que lo escoge. Y ahorita mismo, actualmente, se está hablando que este papa fue elegido por las sociedades secretas. Ahora, también quiero que usted note que tiene 2 cuernos. Los 2 cuernos que habló ahora mismo el versículo que nosotros leímos en Apocalipsis, en el capítulo 13 y del versículo 11, te habla de que tiene una similitud o una apariencia externa similar a la de un cordero. Pero la Biblia dice otra característica, pero habla como dragón. Es decir, su apariencia externa es como cordero, pero en el fondo no es un cordero. Tiene 2 cuernos como los de un cordero, y los cuernos representan autoridad. Cuando nosotros leemos la Biblia, se habla de un cordero como inmolado que estaba parado enfrente del trono del Padre. Este cordero tenía 7 cuernos que representan los 7 espíritus de Dios, y que también nos hablan de la autoridad, del número perfecto, de la autoridad total de Cristo. Cuando nosotros comparamos a Cristo con esta bestia, cordero, o sea, una bestia que parece cordero que tiene 2 cuernos, encontramos una diferencia abismal, porque esta bestia tiene cierta autoridad, pero Cristo tiene total autoridad. Sigamos nosotros viendo qué cosa es lo que sucede. Sencillamente, esta bestia está unida a la bestia política, al sistema.
En Apocalipsis, en el capítulo 17, te habla de una organización religiosa. Normalmente se le ha echado la culpa total a la Iglesia Católica como la gran ramera. Hoy conocemos que por la misma influencia que ha tenido sobre la Iglesia Cristiana Evangélica y cómo a través del movimiento ecuménico mundial, el Consejo Mundial de Iglesias y las órdenes secretas, que son muchas, entre ellos los masones, los Illuminatis, el Priorato de Sion y otras órdenes que también se encuentran trabajando en medio de este gran proyecto de establecer un solo gobierno mundial, como el Vaticano también. Recuerdo yo anteriormente haber escuchado a Juan Pablo II acerca de la necesaria construcción de un gobierno mundial. Entonces, estamos hablando de una iglesia que está de acuerdo al establecimiento de un solo gobierno. Este gobierno está siendo trabajado por las sociedades secretas y por un sinnúmero de organizaciones y bloques organizativos que el mismo gobierno mundial ha venido estableciendo, entre ellos la más importante, la Organización de las Naciones Unidas, que es el centro del gobierno mundial. Alrededor de las Naciones Unidas nosotros tenemos un complejo organizacional, son las organizaciones élites. Y el Vaticano, en nuestros tiempos, hace pocos años atrás, como una nación dentro del Foro de las Naciones, de la Organización de las Naciones Unidas. Yo supe en ese momento que lo que nosotros teníamos era simplemente una organización importante más dentro del gobierno mundial. Analizamos nosotros que el gobierno mundial, es decir, el imperio, la bestia, el sistema, permite que esta organización religiosa, y estamos diciendo que la Iglesia Católica es la cabeza, o será la cabeza de la Iglesia Mundial, una superiglesia. El profeta David Wilkerson nos habla de esto, nos habla acerca de una superiglesia, entre la cual también forma parte muchísimos elementos de la Iglesia Cristiana Evangélica, como a través del G2, el movimiento profético apostólico, que es un movimiento falso, nosotros lo sabemos ya perfectamente, que han sido absorbidos o influidos por estas doctrinas falsas que han sido introducidas secretamente por medio de agentes infiltrados que lograron penetrar las estructuras de las iglesias cristianas evangélicas. Ahora, por eso el día de hoy nosotros escuchamos hablar mucho del Evangelio de la Prosperidad, que es una de las doctrinas principales que la masonería mundial habla. Prueba de ello es que cuando se diseñó el billete de dólar en los años 40 por el presidente Delano Roosevelt, que es el que lo aprueba, los que lo diseñaron, los ministros que estuvieron como Wallace involucrados en todo esto, ellos creyeron que el billete de dólar era simplemente un talismán de prosperidad puesto en la bolsa de los norteamericanos. Sabemos que esto prácticamente falló, que no todos los norteamericanos están bajo la prosperidad, pero lo que estoy viendo yo es que todas estas doctrinas vienen de las sociedades secretas y la Iglesia Cristiana Evangélica ha abrazado y ha dado luz verde a estas doctrinas. Ahora, el actual Papa, en los días subsiguientes, estará dando los frutos, y nosotros, la Iglesia Cristiana, debemos de mantenernos con los ojos lo suficientemente abiertos para seguir analizando los eventos proféticos que están por venir. Gracias por su atención. Este fue el pastor Alfredo Alegría. Dios lo bendiga.